Buenos días, hermanos, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, gracias por el grupo de alabanza, por este tiempo y por vosotros. Siempre oramos como grupo de alabanza que podamos ser uno solo, ¿verdad? Y es nuestra oración que podamos orar y adorar juntos a nuestro Dios como un solo cuerpo. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar al tiempo de la palabra, como hemos estado orando, y vamos a empezar por donde lo dejamos el último día. Si os acordáis, el último día habíamos visto en Marcos capítulo 11 cómo Jesús entra como rey, aclamado como rey, como el hijo de David, como el Mesías esperado, ¿verdad? Cómo entra en ese pollino manso, humilde, ¿no? Y si os acordáis, Jesús termina ese recorrido, ¿dónde? En el templo. Jesús entra a Jerusalén y el destino es el templo. Y dimos muchas razones por las cuales el destino final es el templo. Y hoy vamos a ver alguno más, de hecho. ¿Y os acordáis qué es lo que sucedía en el templo? Lo que dice el versículo, en ese momento. Que Jesús entra en el templo y observa. Se queda mirando qué es lo que hay a su alrededor, qué es lo que está pasando. Y ahí Marcos no nos dice qué es lo que ve, pero hoy vamos a ver qué es lo que había visto, porque la escena que va a ocurrir hoy va a ocurrir dentro del templo. Pero tengo que avisaros que el texto que tenemos hoy es un texto que puede ser duro para muchos, porque vamos a ver dos reacciones de Jesús a las que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? De hecho, si no conoces nada de Jesús y solamente lees este texto de la Biblia, tu impresión puede ser, pero este Jesús que pierde los nervios tan rápido, que se enfurece así, como si nada, ¿no? Claro, nosotros sabemos que Jesús no es así, como hemos estudiado el Evangelio de Marcos y por lo que hemos ido viendo sabemos que Jesús es paciente, es benigno, es amoroso, es misericordioso, muestra compasión a las multitudes. Entonces, la cuestión va a ser hoy, ¿cómo encaja estas dos reacciones de Jesús con ese corazón manso y humilde que veíamos? ¿Cómo encaja esas reacciones repentinas con ese Jesús que conocemos, que es amor, que es amoroso? Así que sin más, me gustaría que pasáramos a leer el texto. Es un texto extenso y tiene tres partes bastante diferenciadas y puede parecer a simple vista que vamos a tocar temas diferentes, pero me gustaría que viéramos cómo Marcos enlaza cada uno de los temas y que siguiéramos la línea que él está planteando, ¿vale? Así que, si me queréis acompañar, estamos en Marcos capítulo 11 y vamos a leer del versículo 12 hasta el 26, ¿vale? Tenéis también el texto en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y cuando atardecía, solían salir fuera a la ciudad. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Hasta aquí el texto de hoy. Estamos viendo recorridos entre Betania y Jerusalén, y para que tengáis una idea de más o menos la distancia que hay, ahí tenéis un mapa, si quieres ponerlo, Fernando. Están separadas, esto sería el mar Mediterráneo, mar Muerto, Jerusalén y Betania, están justo al lado, son 3 kilómetros nada más. Jesús se hospedaba en Betania y por eso vemos que al día siguiente vuelve a Jerusalén
Habrían como unos 3/4 de hora, por así decirlo, caminando, más o menos, para que os hagáis una idea de la situación, ¿no? Entonces, es en ese camino a Jerusalén que Jesús siente hambre, ¿no? Y esto nos recuerda la humanidad de Jesús. Especialmente aquellos que hemos nacido en familias cristianas, tenemos muy claro que Jesús es Dios. Y a veces tenemos que redescubrir que Jesús era 100% hombre, tenía hambre, tenía sed, fue tentado, la tentación era algo real para él. Soportó la tentación mejor que nadie, ¿no? Ese es el perfecto humano, pero era hombre 100%. Y por eso Jesús nos recuerda el texto que tiene hambre. ¿Y qué pasa? Que Jesús ve una higuera con hojas, y se acerca para ver si puede comer algo de ella y se encuentra que no hay nada, sino hojas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús dice palabras muy fuertes, ¿no? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene la higuera si además dice el texto que no era tiempo de higos? O sea, ¿por qué maldices a la higuera? No es lo que puede venir a nuestra mente, ¿no? ¿Cómo encaja esta reacción de Jesús? Parece que sea una rabieta de niño pequeño, ¿no? No tengo algo, pues me enfado, ¿no? No consigo lo que quiero, pues encima pues te castigo, te condeno, ¿no? Parece como una rabieta, así como digo, pequeña, algo inmaduro, ¿no? Pero para entender qué es lo que está pasando tenemos que conocer un poco acerca de lo que son las higueras y especialmente las higueras en Oriente Medio. Porque resulta que en Oriente Medio las higueras producen 2 clases de frutos. Uno, antes de que salgan las hojas, eran como unos nódulos que eran muy abundantes, eran muy buenos para comer y los viajeros cuando pasaban al lado de las higueras pues cogían de estos nódulos y comían. Así que si la higuera tenía hojas ya, pues debería haber tenido estos nódulos. Ahora hay un problema. Si la higuera tiene hojas pero no tiene ninguno de estos nódulos, de este fruto, primero, significa que el árbol por dentro se está muriendo, que está enfermo. Hay un problema. Por otro lado, este árbol es algo raro. Estamos en la época de la Pascua, pero las higueras salen las hojas más tarde. O sea, que era prematura salir las hojas, ¿no? Pero los higos y las hojas salen a la par, más o menos. Así que si tenía hojas, pues debería también tener higos, debería tener fruto. Así que lo está diciendo Jesús, no solamente es maldecir a la higuera, sino está explicando la realidad de esa higuera, en la cual nadie comería de ella, porque estaba enferma por dentro. Tenía una buena apariencia, era vistosa, llamaba la atención, además era única, porque salían las hojas antes que ninguna otra, ¿no? Así que era como, wow, qué llamativa, ¿no? Pero ahora había una realidad dentro de esta higuera, es que estaba enferma realmente, ¿no? Así que Jesús maldice a la higuera en ese momento. Y es muy interesante que sucede esto antes de ir al templo, porque lo que va a hacer la higuera y va a servirnos a nosotros y a los discípulos mismos es que la higuera es una ilustración de lo que es Israel mismo, especialmente la situación espiritual de los líderes religiosos, fariseos, escribas, principales, sacerdotes. Esta higuera, como digo, refleja esta realidad porque, como vemos muchas veces, igual que en esta higuera las hojas salían muy temprano, pues también los fariseos, los escribas eran prontos ¿para qué? Pues para condenar el pecado de los demás, para estudiar las escrituras, para ofrendar y diezmar todo, ¿no? Antes que nadie lo hacían ellos. Sin embargo, había una realidad espiritual muy triste dentro de ellos. Jesús les condena y llega a decir, vuestro corazón está lejos de mí. Así profetizó el profeta, ¿no? Entonces, esta higuera está simbolizando la realidad que vivía espiritual Israel. Muy vistosa, muy bien ordenada en la religión, no solamente obedeciendo la ley o a su manera, obviamente, sino además añadiendo multitud y multitud de cientos y cientos de mandamientos, además de la ley, como para observar todo y tener una vida realmente piadosa a la vista de Dios, a la vista de los demás, pero era pura apariencia. La realidad es que estaban enfermos por dentro espiritualmente, estaban muriendo espiritualmente. Y el problema es que esta higuera no solamente puede reflejar la situación en aquel momento de Israel, sino también nuestra propia situación como iglesia. Y tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Aparentemente puede parecer que todo está bien dentro de la iglesia, ¿no? Tenemos pues tiempo de alabanza, predicaciones, estudios bíblicos, tiempo de oración, diferentes ministerios de discipulado. Estamos haciendo nuevos proyectos de testimonios para ver cómo Dios obra en las personas. Pero puede ser pura apariencia. La pregunta es, ¿cómo está
el corazón de la iglesia? ¿Cómo está tu corazón? En estos 3 años y medio prácticamente que llevamos como iglesia de Betel, en esta replantación de iglesia, ¿realmente ha cambiado tu corazón? ¿Estás siendo transformado? ¿Tu carácter es el mismo que hace 3 años o ves que Dios está obrando de forma poderosa en tu vida? Y a veces, pues sí, somos prontos para estudiar la palabra, para tener nuestro tiempo de oración, ¿no? Pero ¿somos más amorosos? ¿Somos más misericordiosos para con las familias que hay allá afuera? ¿Tenemos más pasión por Dios? Él es más nuestro deleite. Podemos decir como el salmista, nada tengo fuera de ti, ningún bien tengo fuera de ti, o nada deseo en la tierra. ¿Ha crecido nuestro amor, nuestro deleite por el Señor? Nuestra comunión con Él, nuestra vida de oración es más poderosa en el sentido de nos sumergimos más en su presencia, deseamos buscar más su rostro. ¿O solamente estamos creciendo en número quizás y en actividades y en programas? ¿Estamos enfocados en el reino de Dios o en nuestro propio reino como iglesia, en nuestras propias actividades, en nuestro propio programa, en nuestro crecimiento espiritual, pero poco allá afuera? Es algo que tenemos que reflexionar, ¿no? Y aquellos que estamos en cargos de liderazgo, pues conocemos, y seguramente todos vosotros, que Dios está obrando en muchas personas. Lo está haciendo de maneras increíbles también, ¿no? Pero nuestra actitud como iglesia está siendo, Señor, transforma nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a que tú nos pruebes? ¿Estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y decirte, heme aquí, que tú seas mi Señor? Porque si no veremos lo que ocurre con esta situación de decadencia espiritual, ¿no? Al final, ¿no? Pero esta higuera es una advertencia, era una advertencia para Israel, pero también para nosotros. ¿Hay fruto? Ese fruto que se traduce en mansedumbre, bondad, amor, paciencia, ese fruto del Espíritu. Hay fruto de amor para con las almas perdidas, hay fruto de pasión, de admiración, de deleite en Dios. ¿Hay fruto? Solamente hacemos religión, actividades, programas. Pues bien, Jesús sigue adelante en el camino y llega al templo. Y leemos en el versículo 15 que llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. ¿Os imagináis esta escena? De Jesús entrando en el templo, tirando abajo las sillas, haciendo ruido, tirando abajo las mesas, las monedas de los cambistas, rodando por ahí, los animales, las palomas que estaban en las jaulas. Pues imaginaos el grigay, ¿no? Que habría en ese momento, todos admirados, ¿qué está pasando aquí? O sea, todo con un completo desorden, todo se había vuelto abajo. ¿Os imagináis la escena, Jesús reaccionando de esa manera? Y es cierto que en los evangelios encontramos muchas veces que Jesús es muy claro y se confronta mucho a los fariseos, especialmente los escribas, ¿no? Condena, pues como decía antes, que su corazón está lejos de ellos, cómo a través de su tradición incumplen la ley de Dios, por ejemplo, también. Y llega a decirles cosas muy fuertes. ¿Os acordáis en el evangelio de Juan? Les dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. La que Jesús habla claro. Y dice cosas fuertes, pero lo que tenemos aquí es una reacción diferente, no son palabras, es Jesús reaccionando en ira, ¿no? Poniéndolo todo patas abajo. Y para entender por qué Jesús reacciona así, tenemos que entender un poco qué es lo que sucedía en aquel momento. Y tenéis ahí otra imagen de lo que sería el templo. Cuando Jesús entra en el templo, nos dice, estamos situados ahora en el patio de los gentiles, que era toda esta área de aquí y por el otro lado también. Era el lugar donde estaban todas las mesas de los cambistas. ¿Quién eran los cambistas? Los cambistas eran los que cambiaban el dinero que circulaba de monedas romanas o griegas o de otros lugares y las cambiaban por la moneda del templo. No servía pagar para comprar un animal o para el impuesto del santuario con cualquier moneda. Tenía que ser la moneda especial. ¿Y qué ocurría? Pues que para cambiar esas monedas pues había que negociar. No era como hoy, que 1 euro vale tantos dólares, ¿no? Es la equivalencia. No, ahí pues adelante, a ver quién consigue más, ¿no? Así que lo que ocurría en los cambistas era que sacaban beneficio de la gente económico, se aprovechaban de la piedad de la gente. Por otro lado, también habían venta de animales para sacrificios, por ejemplo las palomas, ¿no? O corderos.
La gente compraba eso para ofrecer sacrificio al Señor por el pecado, por agradecimiento, diferentes cosas, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Que también era un negocio, sacaban provecho del dinero de esto. Incluso si alguien compraba el animal en otro lugar y lo traía al templo para ser sacrificado, tenía que pasar, como diríamos, la ITV, ¿no? Había un sacerdote especial que miraba y examinaba al animal para ver si cumplía todos los requisitos. Os podéis imaginar que podían las mayores trabas. Y como no, una vez pasado esa ITV, pues tienes que pagar. Así que todo se había convertido en un negocio. Pero fijaos que en este lugar, en el patio de los gentiles, era un lugar donde tenía acceso todo el mundo. Como decía Adrián, el evangelio es para todos los públicos, ¿no? Pues el patio de los gentiles era para todos los públicos. Podían entrar hombres, mujeres, judíos, gentiles, gente de toda raza, tribu y nación, de todas las edades, podían entrar ahí. Luego, el paso siguiente, cuando entraban aquí en este primer patio, era el patio de las mujeres judías sí que podían entrar ahí, pero al siguiente ya no, son los varones israelitas. Y luego más adelante tienen los sacerdotes. Y luego ahí dentro, en el lugar santo, especialmente el lugar santísimo, ¿quién? El sumo sacerdote. Así que se va estrechando cada vez más. Cuanto más te acercas a la presencia de Dios, menos posibilidades había para acceder ahí. Pero el patio de los gentiles era un lugar en el cual se podía acercar cualquier persona que buscara a Dios. Cualquier persona que quisiera escuchar enseñanza. A veces ahí mismo se enseñaba la ley, se explicaba. Habían judíos que explicaban ahí mismo, ¿no? Aparte de la venta que veíamos, pues habían enseñanzas. Así que el patio de los gentiles estaba diseñado para que gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, independientemente del sexo, de la raza, de cualquier cosa, independientemente del pecado que hubiese en tu vida, te podías acercar ahí con sinceridad y buscar a Dios. Pero ¿qué estaba ocurriendo? Que los sacerdotes, especialmente, ellos eran los que establecían quién estaba en cada mesa, los cambistas. Y os podéis imaginar que los beneficios, especialmente para quiénes iban, para los sacerdotes y especialmente para la familia del sumo sacerdote. O sea, todo era un negocio. Y no solamente eso, sino que ponían trabas para que la gente se acercara a Dios. Ponían dificultades, piedras en el camino, barreras. Hacían difícil algo que Dios había hecho fácil. Cualquier persona se podía acercar ahí y por eso Jesús reacciona de esa manera. Precisamente porque su corazón es tierno y compasivo para todos aquellos que buscan a Dios. Es eso lo que le enfurece. Que en lugar de acercar... Fijaos que los sacerdotes eran los que tenían que acercar al pueblo de Dios, a Dios mismo. Eran los que intercedían por el pueblo. Eran los que tenían que coger de la mano y llevar y dar a conocer a Dios para que experimentaran la gracia, el perdón y demás. Pero estaban haciendo todo lo contrario. Estaban poniendo trabas, estaban cerrando puertas para que la gente pudiera acceder con facilidad a Dios en una búsqueda sincera de Él. Y es por eso que Jesús dice en el versículo 17, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración? ¿Para qué? ¿Para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es eso lo que le enfurece a Jesús. Y por eso reacciona de esa manera. Precisamente porque es tierno, compasivo para todos aquellos que se acercan a Dios. Actúa de esta manera para aquellos que ponen trabas en el camino de acercarse a Dios. Me gusta mucho como Dane Artland dice en su libro Manso y Humilde acerca de este pasaje. Dice lo siguiente, tenéis ahí también la cita. Dice, los cambistas fueron los que hicieron el verdadero vuelco. No hizo Jesús con las mesas, fueron ellos. ¿Qué hicieron? Trasladar el templo de un lugar para conocer a Dios y ver a Dios en un lugar para ganar dinero. Lo que estamos diciendo es que sí, Cristo se enojó y todavía se enoja porque es el humano perfecto que ama demasiado como para permanecer indiferente. Y esta justa ira refleja su compasión, su tierna compasión. Pero debido a que su corazón más profundo es la tierna compasión, Él es el más rápido en enojarse y siente el enojo más furiosamente, y todo sin una pizca de pecado, sin mancharse del pecado, ¿no? Es precisamente que tiene un corazón tierno, manso, humilde, para abrazar al pecador, que se enfurece con aquellos que alejan a los pecadores de Dios o ponen trabas en el camino. Por eso Jesús reacciona de esta manera. Y es muy interesante porque cuando lees el pasaje paralelo en Mateo, si nos dice un detalle, en Mateo 21:14 también tenéis el texto ahí, dice,
Y en el templo se acercaban a él los ciegos y los cojos y los sanó. Y sabes, Jesús es muy diferente a mí y probablemente a algunos de vosotros también, ¿no? Bueno, es muy diferente a todos, obviamente, ¿no? Pero cuando leía esto y que Jesús está volcando las mesas, está reaccionando de esta manera en ira santa contra aquellos que impiden el acceso a Dios de una manera fácil y que luego vienen necesitados y lo que hace es atenderles, sanarles. Me acuerdo yo muchas veces de cuando estoy en casa, por ejemplo, estoy a veces enojado por algo o simplemente preocupado, hay algo que estoy dando vueltas continuamente y viene mi hija a pedirme un vaso de agua. Papá, ¿me das agua? Y mi reacción es, espera, ahora no puedo. Y estoy esperando que esté más tranquilo para atenderla, ¿no? Y tiene sed. O sea, es agua, no me cuesta nada. O si lo hago, pues no como debería, obviamente, ¿no? Pues con mala cara, ¿no? Este no es el momento, hija. Estoy mal, ¿no? Estoy preocupado, ¿no? Pero Jesús, fíjate que acaba de reaccionar de esta manera en ira, volcando las mesas de los cambistas, tirándolo todo abajo. Vienen enfermos y ¿qué haces? Atenderles. ¿Por qué? Porque es el mismo corazón el que le lleva a volcar esas mesas, el que le lleva a recibir a todos aquellos que tienen necesidad. Así que en medio de esta escena, de esa ira santa, lo que hace Jesús es mostrar su compasión, su tierna compasión por aquellos que están en tremenda necesidad. Y lo que hace es atenderles y sanarles. Y sabéis, cuando pensamos en esta escena y te das cuenta realmente de quién es Jesús, toda esta escena cobra un sentido mucho mayor. La semana pasada comentábamos algunas de las razones por las cuales Jesús acaba esa trayectoria con el pollino en el templo, ¿no? Decíamos que Jesús venía a ser ese cordero, ese sumo sacerdote que venía a rasgar el templo en dos. Pero había otro motivo, y es una profecía que encontramos en Malaquías. Dice Malaquías 3:1. Al principio habla de Juan el Bautista y luego habla de Jesús. Dice, he aquí yo envío mi mensajero y él prepara el camino delante de mí. Y fijaos ahora, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. O sea, lo fuerte de la profecía es que ¿quién viene a su templo? El Señor mismo. Es Dios mismo el que va a aparecer en su templo. Así que lo que tenemos en esta escena no solamente es Jesús, como veíamos la semana, entrando como Mesías o como aclamado como Rey, sino es Dios mismo acercándose al templo. Es la presencia de Dios que entra en el patio de los gentiles. Y esto es tremendo, porque ¿dónde estaba la presencia de Dios? En el lugar santísimo, ahí donde solamente podía entrar una persona una vez al año. Pero Jesús llega como el Señor. La presencia de Dios llega al patio de los gentiles diciendo, soy accesible. Podéis verme, podéis tocarme, he venido a buscaros a vosotros. Así que lo que tenemos es tremendo, lejos de como hacían los cambistas y los sacerdotes en aquel momento, de poner trabas en el camino. Dios mismo se acerca, se hace presente. Está diciendo, yo soy accesible. No solamente para aquellos que tienen dinero, o aquellos que tienen solamente el dinero del templo, o aquellos que tienen un rango especial, o aquellos que están en cargos de liderazgo religioso. No, soy accesible para todos. Así que esta escena es tremenda. Jesús entra en el templo como el Señor. La presencia de Dios llega al patio de los gentiles. Allí todo el mundo puede verle. Y de ahí Jesús, se nos dice en el texto, que viene el día por la mañana. Y a la mañana siguiente, dice el versículo 20, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Y Pedro reacciona, ¿no? Y se acuerda, dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús responde diciéndoles, tened fe en Dios. Porque en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo que perdonar contra alguien, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras transgresiones. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, perdonará vuestras transgresiones, ¿no? Así que al día siguiente Pedro se da cuenta de lo que ha sucedido. La higuera que maldijiste está seca, o sea, desde las raíces está completamente muerta, ¿no? Y esto es curioso porque los discípulos veían continuamente milagros, sin embargo nunca dejaban de asombrarse, ¿no? Vemos esta reacción de Pedro, ¿no? Mira qué ha sucedido, ¿no? Es como, wow, qué pasada, ¿no? Lo que has hecho, ¿no? ¿Cómo es posible, no?
Y la realidad, como os decía antes, es que cuando realmente quizás hay buena apariencia, pero por dentro el corazón está seco, hay decadencia espiritual, hay muerte espiritual, lo que sucede es lo de la higuera. Dios va a juzgar conforme a nuestros corazones, no en base a lo que hagamos, y tenemos muchos textos que hablan de esto, ¿no? Señor, Señor, ¿cuántas veces pues hicimos cosas en tu nombre, ya sea lo que sea, ¿no? Y Jesús les llega a decir, jamás os conocí. Esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando nuestra apariencia es piadosa, es religiosa, es muy evangélica, pero si el corazón no está lleno de Dios, no ha conocido a Dios, no se deleita en Dios, no hay fruto del Espíritu Santo en él o en ella, lo siguiente que es el juicio, condenación. La higuera se secó, se murió. Así que es una advertencia de juicio toda esta reacción. Pero como digo, el milagro impresiona a Pedro, ¿no? Pero dice, ¿cómo es posible que en 24 horas al día siguiente esta higuera esté seca ya, ¿no? ¿Cómo es posible? Jesús, ¿cómo lo has hecho, no? Y la respuesta de Jesús es interesante, ¿no? Dice, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo hagáis lo de la higuera, sino que aún más, si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá, Mateo 21, 21, ¿no? Es decir, no solamente podréis hacer esto, podéis hacer cosas mucho más grandes. No hay nada imposible para Dios. Alguien decía, la oración es tan vasta, tan grande como Dios. Es que el secreto de la oración es que no es que nuestra fe sea poderosa o que tenga poder en sí mismo, sino que descansa en aquel que es todopoderoso. Por eso es posible cualquier cosa que podamos pedir o por la cual orar. Ahora, cuando leemos este momento, este tema parece que nos desencaje con lo que hemos estado viendo hasta ahora, pero Marcos lo sitúa aquí para hablarnos de algo mucho más grande. ¿Qué es lo que sucedía con los principales sacerdotes, los escribas? Que su corazón estaba lejos, pero estaban llenos de obras. Diezmaban, conocían las escrituras perfectamente, al menos de memoria, quizás no en el corazón, no la entendían, pero sí en su memoria, la tenían ahí presente. Se procuraban de guardar no solamente la ley, sino todos esos mandamientos que ellos habían añadido para llevar una vida piadosa, pero era que todo obras. Y Jesús está contrastando esa realidad espiritual como la higuera, llena de obras, pero muerta por dentro, con la antítesis de las obras. ¿Cuál es? La fe. Así que lo que les va a decir es, no seáis como esta higuera, no seáis como ellos. Vosotros tened fe en Dios, descansad en Él. Así que esto es lo que a donde Jesús nos va a llevar, ¿no? Y es muy interesante porque en el versículo también 23 nos da algunos detalles. Dice, en verdad os digo que cualquiera que diga este monte, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado diciendo Jesús en el templo? Mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué tema introduce Jesús ahora, en este momento? La oración. Y lo que vamos a ver en el contraste de lo que sucedía en el templo, lo que está enseñando Jesús es precisamente ese. El patio de los gentiles, ahí podía entrar cualquiera a orar. Pero ¿qué estaban haciendo los judíos, los sacerdotes? Impedir eso, poner dificultades para eso. Pero Jesús, ¿qué es lo que dice? Cualquiera. Cualquiera que diga este monte. Cualquiera. Niño, adulto, anciano, hombre, mujer, ya sea judío, ya sea gentil. Jesús está contrastando esa realidad con cualquiera. Es accesible. Dios es accesible para todos aquellos que le buscan, para todos aquellos que tienen sed, para todos aquellos que tienen hambre, para todos aquellos que se humillan delante de su presencia, para todos aquellos que le reconocen como Dios, como Señor. Pero cualquiera, sea cual sea tu condición, incluso sea cuán grande sea tu pecado, cualquiera puede acercarse. Es lo que Jesús está diciendo. Cualquiera que diga este monte. Dios es accesible por medio de Cristo. Y no solamente eso, versículo 24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis o pidáis. Y aquí todas las cosas no dice todos nuestros caprichos. Dice todas las cosas. Da igual si parecen imposibles a nuestra mente o si parecen fáciles. Da igual si son cosas de ministerio concretamente de la iglesia o si son cosas familiares o son cosas de nuestra vida privada o son cosas de salud o son cosas laborales. Todas las cosas por las que pidáis. Es decir, Dios no solamente es accesible a cualquier persona, sino que Él está dispuesto a actuar en cualquiera que sea tu área. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios ama, como veremos también al final, como un padre. Tampoco vuestro padre os perdonará. Es muy interesante.
que Jesús ahí introduce ese término de Padre. Siguiente, creed que ya las habéis recibido. Es decir, no tenéis que pedir y entonces tenéis que hacer obras para ganaros el derecho de que Dios os escuche o que os responda. O sea, antes de que tú puedas hacer algo, creed que ya las habéis recibido. O sea, ¿qué es? Gracia, es misericordia de Dios, es su compasión, es Dios actuando. Tú no puedes hacer nada para conseguir que Dios te reaccione positivamente a tu petición. Dios actúa así en base a su misericordia. Así que antes de que tú puedas hacer nada para ganarte el derecho de ser escuchado, creed que ya las habéis recibido. Es una confianza completa en Dios, en su misericordia, en su compasión, en su gracia. Y esto contrasta con todo lo que estábamos viendo también antes ahí en el templo. Así que lo que está diciendo el texto es, fijaos que no tenemos un simple profeta, un enviado de Dios, es la presencia de Dios, como decíamos, es el Señor el que se acerca al templo, el que está enseñando esto. Así que Jesús está diciendo simplemente, confiad en mí, creed en mí. ¿Cómo termina el tema de la oración? Y si tenéis algo que perdonar contra alguien, perdonad. ¿Dónde se enfoca Jesús en la oración? Ahora, en las personas que oran, en la apariencia, en su habilidad para hablar, en otra cosa, no, en el corazón. Si en el corazón no has perdonado a alguien, si tu corazón está dañado, hay pecado, hay orgullo, hay rencor, perdonad. O sea que Jesús se va a meter dentro de lo que es la salud de la higuera. Cuando oremos, Dios es accesible, Dios obra en cualquier área, Dios es nuestro Padre, pero Dios quiere que nuestro corazón esté sano. Si tenéis algo contra alguien, perdonad, así como vuestro Padre celestial os perdona. Y es la experiencia del perdón de Dios la que nos capacita para perdonar. Pero ¿para qué venían los judíos y compraban animales? Para ser sacrificados, para obtener el perdón de pecados, para agradecer. Y esto es lo que Dios hace. Es como si Dios estuviese diciendo, yo voy a poner al cordero, yo voy a ponerlo. Y ese cordero nadie tiene dinero para comprar. Ni siquiera todo el universo, ángeles, potestades, si uniéramos el valor de todo lo que existe, de todo lo creado, no llegaría ni poder compararse con Cristo. Cristo es Dios, es santo, su valor es infinito, no es comparable con nada, Dios es aparte. Así que nadie y no hay nada en el mundo que tenga el valor de poder comprar ese cordero apto para el sacrificio. Pero es Dios quien lo pone. Y no es un sacerdote que lo examina y dice, vale, pues sí, está bien. Es Dios mismo, que a través del profeta de Juan el Bautista, dirá, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Como dirá Pedro en su carta, un cordero sin mancha y sin tacha. Así que Dios está diciendo, yo pongo el cordero. Yo soy accesible. Yo le he hecho todo para que podáis acceder a mí. He dado a mi Hijo. Vosotros solamente confiad en mí. Acercaos. Es Dios que viene, que se acerca. Así que tenemos toda la confianza como para entrar no en ese patio de gentiles, sino a la misma presencia de Dios a través de la sangre de Cristo e dirigirnos a Él como Padre, rogando por todas aquellas cosas. Y sabes, cuando nos acercamos a Dios de esta manera, en humildad, cuando realmente deseamos que Dios nos quebrante, que Dios nos acoja como hijos, que Dios nos perdone, que Dios nos restaure, lo que sucede es que Cristo, por su Espíritu, entra en nuestro corazón y ¿qué hace? Vuelca las mesas, vuelca todos nuestros ídolos, tira abajo todo nuestro pecado, limpia nuestro corazón así como limpió el templo y Él se instaura como Rey en nuestro corazón. Hermanos y hermanas, Dios es accesible a través de Cristo. Él es tierno y es compasivo. Cuando actúa de esta manera en el templo es precisamente porque Él desea que la gente se acerque a Dios. Da igual cuál sea tu situación. Y lo que enseña es, venid a mí, todos aquellos que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar, que soy manso y humilde de corazón. Cristo es ese cordero. Cristo es esa presencia de Dios que entra en el templo. Cristo es el sumo sacerdote. Cristo lo es todo. Así que me gustaría que pudiéramos orar para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias por tu bondad, Señor, te damos gracias por
por cómo te has hecho visible, te has hecho palpable en Cristo Jesús. Te doy gracias porque Cristo es ese sumo sacerdote perfecto, Señor. Es ese Rey, es ese Salvador, ese Cordero, Señor. Aquel que intercede por nosotros continuamente, día y noche, ante la presencia del Padre. Queremos adorarte, queremos alabarte, Señor. Queremos darte gracias por haberte acercado a nosotros y de esta manera permitir que nosotros nos acerquemos a ti, Señor. Así que queremos alabarte y queremos venir ante el altar, Señor, delante de ti. Y también queremos pedirte, Señor, si hay alguien en este momento, quizás que tiene dudas o temores o miedos de acercarse a ti porque no cumple los requisitos que quizás tiene en su mente, Señor, que podamos recordar que el único requisito es arrepentirnos y creer en el Evangelio. Señor, queremos acercarnos así humildes, Señor, y que tú vuelques nuestros corazones, nuestros pecados, nuestros ídolos, todo lo que hay en nuestras mesas, Señor, con los cuales pues sacamos provecho de lo que sea, Señor, y que todo nuestro corazón esté limpiado por ti, Señor. Así que pedimos que tú hagas esa obra por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos esa obra en nuestros corazones, Padre. Gracias por haberte acercado a una persona de Jesús. Gracias por ser tú mismo quien nos dice pedid. Porque eso muestra que tú eres quien quieres dar, Señor, quieres dar abundantemente y sin reproche, como también dices en Santiago. Así que queremos acercarnos a ese Dios que todo lo ha dado por nosotros, Señor, y que continuamente está con los brazos abiertos hasta el día que venga Cristo Jesús para acoger a todos aquellos que se acercan a Él. Pues, Padre, te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.